Primero que nada, hola a todos. Eh, Logré compartir finalmente el iPad, que no sé por qué no se pudo la vez pasada. Eso sí, como me tuve que meter aparte en otra como sesión a compartir. Así que si me escriben en algún momento algo por interno, escríbanlo a este Zoom, no al Zoom del iPad, porque si es el Zoom del iPad no lo voy a ver. Y lo primero que quiero hacer hoy día es mostrarles la página del Preu. Había una chica la vez pasada que no podía conectarse, no sé si estará acá, eh, pero consulté con el equipo y la gente encargada de la página y me dijeron que debería estar todo ok, que no sé que si sigue teniendo el problema que me avise, pero en teoría si es que hay algún problema debería restablecer contraseña o algo así y ya debería estar todo funcionando. Si no, que me escriban. Entonces, voy a parar de compartir acá y les quiero compartir la página del Preu. Ya, esta es la página del Preu. Todos deberían tener acceso, ¿ya? Acá ustedes no están viendo la misma página que yo. O sea, ustedes no van a ver la misma página que yo porque yo tengo la versión profesores, pero eso es lo mismo. Básicamente es lo mismo. Acá vamos a tener arriba un módulo en el que vamos a tener la información general. Ahí está el link del Zoom para que lo puedan encontrar y se puedan meter. Desde ahí llegaron, así que ya me imagino que están bien con eso. Luego va a haber un módulo para cada clase. Tenemos acá el módulo de la clase pasada, donde tenemos la pizarra, que es lo que yo escribí, y luego tenemos una guía, que es la guía con la materia y también tiene algunos ejercicios. Y luego acá tenemos el módulo de esta clase, la clase que vamos a tener hoy día, que es de magnitudes físicas, donde ya está subida la guía, que en verdad está dividida en dos archivos, por eso aparece guía 1 y guía 2. Y luego cuando termine la clase yo les voy a subir la pizarra también, para que puedan estudiar y todo eso. Desde acá deben poder descargar esos archivos y todo bien. Y luego, en información general, va a quedar subido el link a las clases de YouTube, porque todas las clases se van a grabar para si alguno no puede venir alguna vez, después las pueda ver en YouTube grabadas. Así que cuando esté listo el YouTube, yo estoy grabando las clases, pero luego las tengo que subir, porque me parece que todavía no están listas las listas de reproducción. Ahí va a haber acá otro link que va a ser el link que dé a YouTube, para que puedan ver las clases grabadas o cualquier cosa que quieran. Así que voy a dejar de compartir acá. Y les voy a compartir de nuevo el iPad. ¿Alguien puede confirmar si se ve bien? Se ve Se súper. ve Ya, full. genial, muchas gracias. Ya, entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver magnitudes físicas. Todavía estamos como en la parte introductoria a física, que no por eso significa que nosotros vayan a preguntar. Esta es materia súper importante para después entender lo que viene, porque si uno no entiende como la base, después es mucho más difícil entender el resto. Así que, a pesar de que no les van a preguntar probablemente algunas cosas directamente, porque hay cosas de esta materia que sí se les van a preguntar directamente, es muy importante que las entiendan, porque es la base de todo. Es como si uno no sabe sumar, después no va a saber multiplicar o sacar raíces cuadradas. Tiene que partir entendiendo la base. Así que esto es muy importante. Primero que nada, ¿qué son las magnitudes físicas? En la física, nosotros lo que queremos hacer es explicar las cosas que ocurren en la naturaleza. Explicar los fenómenos de la naturaleza. Y para hacer esto, lo que nosotros ocupamos son magnitudes, para poder expresar lo que nosotros vemos. Si queremos ver qué tan rápido vuela un pájaro, necesitamos tener una medida para eso. O en general, cualquier cosa que queramos representar, necesitamos números. A la física le gustan los números. Y para eso tenemos 4 tipos de magnitudes. Tenemos los escalares, las magnitudes vectoriales, las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. A ver, a ver. Ya, perfecto. Tenemos ahí todos los tipos de magnitudes. Luego, ¿cuáles son estas magnitudes? Primero tenemos las magnitudes escalares y vectoriales, que las vamos a ver después en más detalle, pero básicamente las escalares son simplemente un número. Las magnitudes vectoriales son magnitudes que ya tienen
dirección, tienen módulo, tienen sentido, así que dirección, módulo y sentido, luego lo vamos a ver en detalle, así que no hay problema. Y podemos ver al tiro algunos ejemplos de esto, por ejemplo, sería la velocidad, aceleración. Ejemplos de magnitudes escalares podrían ser tiempo o longitud. Y luego tenemos las magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales son las magnitudes básicas que se ocupan para medir las cosas en la naturaleza. Y son las que tenemos acá en la tabla de abajo y que se ocupan en el sistema internacional. Las magnitudes fundamentales son 7. Son 7 y son todas escalares. Todas son magnitudes escalares y corresponden a las de la tabla de acá abajo. Por ejemplo, tenemos la longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad lumínica. Tenemos la magnitud, que es lo de la fila de más a la izquierda. Luego tenemos las unidades, por ejemplo, la longitud que se mide en metros. Esa es la magnitud oficial. También podemos medir la longitud en kilómetros o la podemos medir en centímetros o en pies o en pulgadas, pero en el sistema internacional, que es la medida oficial en estudios o en el mundo científico, son los metros. Al igual que con la masa, podemos medirlo en, no sé, en miligramos o en toneladas, pero siempre lo oficial es en kilos. Y lo más importante que ustedes van a usar van a ser longitud, masa, el tiempo. Luego, y la temperatura también se ocupa en física. Luego, la intensidad de corriente, cantidad de sustancia e intensidad lumínica lo van a ver, pero probablemente si es que estudian algo después con física aparte, pero en la PAES no les va a entrar. Lo que sí puede que les entre es intensidad de corriente, pero realmente cantidad de sustancia e intensidad lumínica probablemente no. Los moles ustedes definitivamente los van a ver porque ustedes dan la prueba de química, pero en física no es algo que vayan a ver directamente. Luego tenemos las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas combinan las magnitudes del sistema internacional para medir otras cosas. Por ejemplo, podría ser el área, que se mide en metros cuadrados. Acá estamos combinando metros con metros. O podría ser velocidad, que sería metros en segundo. Acá estaríamos combinando la unidad de longitud con la unidad de tiempo. Entonces, resumen, escalares y vectores los vamos a ver, así que todavía no nos metemos bien en eso, pero las fundamentales son las unidades básicas que necesitamos. Y cuando las cosas no las podemos, queremos expresar otras cosas, ahí es cuando entramos a ocupar las magnitudes derivadas, que nuevamente simplemente son las unidades básicas del sistema internacional, pero combinadas. ¿Alguna duda con eso? ¿Todo bien? ¿O seguimos? Seguimos. Seguimos, ya, genial. Ya. Otra cosa que es muy importante es el principio de Fourier. En el principio de Fourier se hace un análisis dimensional donde lo que se define es que solamente podemos sumar unidades que estén en la misma magnitud o la misma dimensión. Leamos acá la definición. Nos dicen el principio de Fourier o principio de homogeneidad porque solamente podemos sumar cosas iguales, establece que toda ecuación será dimensionalmente correcta si los términos que componen una suma o diferencia son de igual dimensión. Es decir, para que una fórmula física sea correcta, todos los términos de la ecuación deben ser iguales dimensionalmente. O sea, ¿qué significa esto? O en pocas palabras, ¿qué sería? Solo podemos sumar o restar términos en las mismas unidades. Yo no puedo empezar a sumar 1 kilo con 1 minuto. No tiene sentido. Es una cuestión que no se puede, no tiene sentido, estaría malo. Yo no puedo empezar a decir, ya voy a sumar 1 kilo de sal con 1 metro de, no sé, de calle. Es algo que no se puede hacer porque realmente no tiene ningún sentido, no es nada. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los metros, que su dimensión sería L de longitud, o luego podríamos tener kilogramos, que su dimensión es M de masa, o segundos, que su dimensión es T de tiempo.
Entonces solamente podemos sumar cosas que tengan la misma dimensión, longitud con longitud, masa con masa, tiempo con tiempo. Yo puedo sumar 5 metros con 1 kilómetro. Sí, tendría que hacer la conversión, pero se puede hacer. Puedo sumar 1 kilogramo con 100 gramos también, porque uno es kilogramos y el otro es gramos, pero da lo mismo, los dos son masa, así que puedo hacerlo. Lo que no puedo hacer es empezar a mezclar cosas que no tengan sentido. Entonces lo que vamos a ver acá es esta ecuación de acá, que es una ecuación que vamos a ver luego en dinámica, cuando empecemos a ver movimiento. Y es una ecuación que se ocupa para calcular la posición de un cuerpo que tiene cierta aceleración. No importa en específico en este momento qué indica esta ecuación, porque la vamos a ver luego, pero lo que sí nos importa acá es ver el análisis dimensional. Por ejemplo, acá vamos a medir una distancia. Entonces, como esto es longitud, yo necesito que todo lo de la derecha sea longitud. No puede darme un resultado otra cosa si es que yo no estoy sumando longitud a la derecha. Entonces vayamos a ver parte por parte. Acá tenemos XY, esto es la posición inicial, y la posición inicial se mide en metros. Yo estaba a 5 metros de tal lugar, o 10 metros de tal lugar. Esa sería mi posición inicial. Luego tenemos la velocidad inicial por el tiempo. La velocidad sería longitud partido en tiempo, porque sería, no sé, metros en segundo, que esto es longitud en tiempo, o kilómetros en hora, que también es longitud partida en tiempo. Así que luego yo voy a tener acá longitud partida en tiempo por el tiempo, que acá claramente es una unidad de tiempo, así que como vamos a ver, se va a simplificar y de nuevo O me va a quedar una longitud, obviamente me tiene que quedar una longitud porque si no, no podría sumarlo. Y luego a la derecha tenemos un medio, que bueno, un medio es un escalar, y ya lo vamos a ver en más detalle, pero es un número simplemente, así que no nos influye. Y tenemos la aceleración, que es metros, la aceleración se mide en metros partido en segundo al cuadrado, que sería longitud partido en tiempo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Nuevamente, esto se me va, tan, tan. Y bueno, el un medio a mí me da lo mismo. Así que, ¿qué estaría sumando yo finalmente? Longitud con longitud con longitud. Así que todo ok. Eso es lo que es importante acá. No podemos empezar a mezclar cosas. Y por eso es que las unidades siempre son tan importantes cuando dicen ya, me dio 5. ¿5 qué? 5 peras, 5 manzanas, 5 lo que sea. Es muy latero, pero en verdad es muy importante. Uno le da lata y uno dice, vaya, obviamente que eran metros, pero no es tan obvio. Hay errores que se han enviado cohetes y por una persona que se equivocó y no dijo la unidad, puso un cero más, un cero menos, lo que sea, y el cohete se fue a cualquier lado y quedó embarrado. Y eso es algo que pasa, son errores que pasan hasta donde uno no cree que puedan pasar. Así que las unidades son muy importantes y siempre tienen que tenerlas en cuenta. Ya, ese es el principio de Fourier. Vamos con las transformaciones. Las transformaciones es cuando yo quiero hacer un cambio en las unidades. Yo quiero pasar de kilómetros en hora a metros en segundo, de kilogramos a gramos o lo que sea. Cuando uno quiere pasar de kilómetros en hora a metros por segundo, si yo quiero pasar de kilómetros en hora a metros en segundo, esto simplemente tengo que multiplicar por 5 partido en 18. Entonces, kilómetros en hora por 5 partido en 18 me da en metros en segundo. Me da el resultado correcto y esa sería la transformación. Ahora, si yo quiero pasar de metros, o ya, mejor lo voy a anotar acá, de metros en segundo a kilómetros en hora, tengo que ahora dividir en 5 partido en 18, que sería lo mismo que por 18 partido en 5. Sería metros en segundo por 18 partido en 5. Y acá yo tendría el resultado en kilómetros en hora. Ya, esto está bien, se lo pueden aprender de memoria, sí, pero es súper poco conveniente porque hay muchas transformaciones y no vale la pena aprenderse de memoria ya, 5 partido en 18 o 18 partido en 5. Después uno no se acuerda, era 18 partido en 5, 5 partido en 18, o después que ya tengan que aprenderse tantos números que ya no se van a acordar si era 18 partido en 5 o 19 partido en 5, lo que sea. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, y es lo recomendado, es que ustedes lo hagan chuta. Que ustedes hagan esto parte por parte. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, pasar de kilómetros en hora a metros en segundo, yo lo que debo hacer, y es lo más razonable,
es hacerlo por partes. Primero lo de arriba y primero lo de abajo, o lo de abajo y después lo de arriba, como quieran, pero hacerlo como si estuviese separado. Entonces yo digo, ya, 1 kilómetro, ¿cuántos metros son? 1000 metros. Y 1 hora, ¿cuántos segundos son? Bueno, entonces yo puedo decir, pucha, no me acuerdo, aunque ya, bueno, son 3600, pero, y eso probablemente se lo sepan de memoria, pero si no se lo saben de memoria, yo sé que 1 hora son 60 minutos, y 60 minutos sería 60 minutos, cada minuto tiene 60 segundos, sería 60 por 60, que les da los 3600 segundos. Entonces acá yo hago la simplificación, los ceros se van, me queda 10 partido en 36, esto me queda 5 partido en 18. Eso es todo lo que tienen que hacer, como hacerlo parte por parte. Entonces si yo tengo una velocidad a 10 kilómetros, no ya, algo más interesante ya, 8 kilómetros en hora, y yo quiero saber cuánto es 8 kilómetros en hora en metros de segundo, entonces yo qué hago, ya, 8 kilómetros en hora serían, ¿cuánto es 8 kilómetros en metros? Yo diría estos son 8000 metros, ¿y cuánto es 1 hora? Ya, 3600 segundos. Acá yo no puse los segundos, ahí mal, porque me puedo confundir. Ahí debería haber anotado segundos. De nuevo, ¿qué hago? Simplifico y me queda 80 partido en 36. Y bueno, filo, ahí ya puedo simplificar 40 partido en 18. Y después ya sigo, 20 partido en 9. Y bueno, después lo puedo dejar en decimal. Pero eso es lo que yo siempre hice cuando di la prueba. Yo di la prueba el 2019. Bueno, en verdad la di el 2020, porque a mí me tocó la prueba que la embarrada y se tomaron la prueba, entonces como se fue atrasando. Pero yo siempre hice esto y tengo que decir que es lejos lo más conveniente. Había gente que se aprendía el 5 partido en 18 y le funcionaba bien, pero yo que no tengo tan buena memoria, en verdad siempre se me olvidaba y no me acordaba si lo tenía que dar vuelta o lo que sea, o bla, 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 y que es una lata. Así que esto no se les va a olvidar, como no tienen que aprenderse nada, simplemente hacerlo paso por paso. Así que eso es lo más recomendado todo el rato. Ahora, nos había quedado las magnitudes escalares y vectoriales que no habíamos visto, así que eso lo vamos a ver ahora. Las magnitudes escalares son números, solamente tienen un valor que es magnitud o módulo. ¿Y qué ejemplo podría ser de una magnitud escalar? Puede ser cualquier cosa que solamente sea un valor de por sí. Puede ser rapidez. No, rapidez vamos a dejar un ejemplo aparte, porque eso lo vamos a ver en más detalle. ¿Sí? Tenemos masa, tiempo, distancia, área. Todas estas son cosas escalares. Los escalares son muy simples, son simplemente un número. En cambio, las magnitudes vectoriales no es simplemente un número. Un vector es una flecha, o sea, no es una flecha, se representa por una flecha. ¿Por qué se representa por una flecha? Se representa por una flecha porque posee dirección, módulo y sentido. Magnitud es lo mismo que módulo. No sé, creo que en la física se le dice más módulo, o en algunas partes se le dice magnitud, es como depende del libro que lean, pero es lo mismo. La magnitud es el valor. La magnitud sería, entre comillas, el escalar, porque el escalar solamente tiene magnitud, entonces sería, en este caso, si lo representamos en una flecha, el módulo es el largo de la flecha. Luego tenemos el sentido, que el sentido es hacia dónde apunta la flecha. Y la dirección es la inclinación de la flecha. Yo, por ejemplo, si tengo este lápiz, tengo este lápiz, ya, y supongamos que la punta del lápiz donde escribe, esa va a ser la flecha. Entonces, si yo tengo este lápiz, la dirección es esta. Así yo le estoy cambiando la dirección. La dirección es la inclinación. Pero, por ejemplo, este lápiz y este lápiz, que están apuntando hacia lados opuestos, hay uno que está apuntando hacia allá, en cambio este está apuntando hacia allá, estos dos tienen la misma dirección, porque los dos están planos, están perpendiculares al piso, pero tienen distinto sentido, porque uno está apuntando para allá y el otro está apuntando para allá. Si yo hago esto, cambio la dirección, si yo cambio hacia dónde apunta la flecha, estoy cambiando el sentido. Ya.
¿Y cómo calculo yo la magnitud o el módulo? Si yo tengo una flecha, por ejemplo, esta flecha, que ya supongamos que esto mide 5, esto mide 3, esta flecha sería 5,3. Si lo supongo que esto es un plano XY, ta, 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 ta. ¿Y cuál sería el módulo? El módulo de la flecha yo lo saco por teorema de Pitágoras, que sería ta, 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 tan, ta, 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 tan, ta, tan. Y básicamente lo que nos da es que el módulo, que ya supongamos que este es el vector A, yo le puedo poner el nombre que yo quiera, ese va a ser A. Su módulo se representa con estas dos flechitas, o sea, estas dos rayitas, como si fuese valor absoluto. Y el módulo es la raíz del primero, o sea, el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado y la raíz de todo eso. Que sería, bueno, el cálculo no es importante, pero lo que importa acá es que el módulo de un vector, si el vector, no, ya, bueno, el vector j, tenemos que es a, b, entonces el módulo de j es raíz de a cuadrado más b al cuadrado. Que eso en verdad es lo mismo que el teorema de Pitágoras, acá tenemos la hipotenusa, chuta, ya, esta es la hipotenusa y después acá tenemos los catetos. Entonces el valor de la hipotenusa es la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Qué otra cosa tenemos importante acá? La magnitud siempre va a ser mayor o igual a 0, porque no existen las distancias negativas, no puede ser algo de largo menos 5, como si esto va para allá y después va para allá, no puede nunca hacerse negativa una distancia, así que siempre va a valer 0 o más. Y los vectores se simbolizan, como yo lo hice acá, con una flecha, porque tienen dirección, tienen módulo y tienen sentido. Entonces, acá es donde entra algo muy importante, que es la diferencia entre velocidad y rapidez. Esto es algo muy importante, no se les puede olvidar nunca. Y después lo van a ocupar todo el rato. La diferencia entre rapidez y velocidad. Esto va a ser rojo, porque esto es todo de importante. Rapidez versus velocidad. Ya, las dos se representan con una V. Pero la diferencia está entre que la rapidez es una V y la velocidad es una V con la flecha, porque es un vector. La rapidez es el módulo de la velocidad. Entonces, kilómetros en hora, a ver, ya, pregunta. Si yo digo, voy a 5 kilómetros por hora, ¿eso es mi rapidez o mi velocidad? ¿Alguien se atreve a responder eso? Si yo digo, voy a 5 kilómetros por hora, ¿es rapidez o velocidad? ¿La velocidad? No, esta no es la velocidad, esta es mi rapidez. Porque tengo módulo, 5 kilómetros por hora, pero no tengo dirección y no tengo sentido. Esto sería la velocidad si yo dijera, yo voy a 5 kilómetros por hora hacia el norte o hacia el oeste. Pero si solamente digo qué tan rápido voy, eso es rápido. No es qué tan veloz, eso es rápido, de rapidez. ¿Cuál es mi rapidez? Es solamente ese valor. Si yo estuviese hablando de velocidad, tengo que describir el vector entero. Tengo que decir cuál es mi magnitud, tengo que decir cuál es mi sentido y cuál es mi dirección. Entonces, si yo digo voy a 5 kilómetros por hora hacia tal lugar, da lo mismo el lugar, pero hacia este punto, entonces ahí tendría mi velocidad. Y si yo quiero obtener la rapidez, es simplemente el valor. Entonces, la velocidad es una flecha y la rapidez simplemente un escalar, que solamente tiene módulo. ¿Se entiende eso? Porque esto es muy, 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 muy importante. Nunca se les puede confundir entre la rapidez y la velocidad. A ver, lo voy a dejar de hecho acá anotado. Rapidez es el módulo de la velocidad. Muy importante eso. ¿Alguna duda? Cualquier duda, pregúntame. Yo estoy absolutamente dispuesta a responder. Para eso estoy. Si no, no estaría acá. Si no quisiera responderles preguntas. Pero si no, seguimos.
continuamos. Ahora, tenemos los vectores, pero ¿cómo los trabajamos? Y por eso ahora vamos a entrar al álgebra de vectores, que es cómo puedo hacer yo operaciones entre los vectores. Lo primero que tenemos es la suma de vectores. Muy sencillo, si yo tengo A, B, y lo quiero sumar con C, D, simplemente sumo X con X y Y con Y. Esto sería A más C, B más D. Entonces yo tengo un vector 5,10 más 2,3. Esto sería 5 más 2 me da 7. Y 10 más 3 me da 13. Ya, otra cosa que tengo que decir, si me equivoco alguna vez haciendo un cálculo, díganme al tiro. Yo obviamente me puedo equivocar y nunca me voy a enojar con alguien porque me corrija. Me preguntan si se sube la clase a la página. Sí, todo se sube. Profe, ¿de dónde salió el 5, el 10, el 2 y el 3? Al tiro te digo, le estoy respondiendo. Se sube todo. Sí, en YouTube se va a subir todas las clases. ¿De dónde salió el 5, el 10 y el 2 y el 3? Me los inventé. Era solamente para darles un ejemplo. No, no salen de ninguna parte. Yo ya me había asustado. No, 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 ya de repente se fue la profe, se volvió loca. No, no, no. Se me ocurrió nomás para darles un ejemplo. Pero ¿les entendieron cómo se pasa de acá a acá? Como esto es 5 más 2 y esto es 10 más 3. Así es como se suman los vectores. Ya, ¿cómo se hace esto gráficamente? ¿Cómo es la forma de hacerlo en un dibujo? Lo que se hace es agarrar un vector. Yo tengo el vector B. Uy, ya, supongamos que este es el vector B. ¿Por qué en matemáticas ocupan números tan o sea, letras tan parecidas la U con la B que uno siempre se confunde? Yo no lo entenderé nunca, pero así es nomás la vida. Ya tengo el vector B y tengo el vector U. Y los quiero sumar. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es poner la punta de un vector en la base del otro vector. Entonces, yo lo que haría acá para sumar estos es poner esto así y luego unir desde la base hasta una punta. Entonces, la suma sería esto, V más U, que estos son vectores, no les puse la flecha, muy mal. Ya, ese sería el resultado. Y ustedes dirán, ¿y qué pasa si yo hago esto al revés? Bueno, veámoslo. Entonces, uy, tengo yo acá esto. Si yo, uy, 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 uy. Si yo lo hubiese hecho al revés y agarro el otro y lo pongo en la punta, pero se fue sin punta. Ya, aquí. Y luego nuevamente hago la flecha desde la base hasta la punta del otro, me queda el vector igual. Si se fijan, el triángulo está para el otro lado, pero me quedó igual. El rojo de acá y este rojo de acá, en realidad son el mismo vector. Si se fijan, bueno, puede que por mi dibujo, que no es tan profesional, no se vea tan igual, pero, chuta, pero es lo mismo. Así que, igual que cuando sumamos números, 5 más 3 es 3 más 2, 5 más 3, 3 más 2. 5 más 3 es lo mismo que 3 más 5, acá pasa lo mismo. La suma de vectores da lo mismo cuál sea el orden que yo lo haga, el resultado va a ser el mismo. Luego tenemos la segunda operación, que es la chuta. De repente dejo la embarrada, ya. Después tenemos la resta. Y la cosa es que en el mundo de los vectores, la resta no existe. Y lo que se hace, bueno, en verdad es muy fácil hacerlo y se puede hacer como resta, normal, pero gráficamente no hay forma de representar eso, entonces no se puede hacer. Pero hay una forma de hacerlo que tenga sentido. Pero nunca digan que como resta de vectores porque a los físicos les dolerá. Pero lo que se hace es, por ejemplo, si yo tengo un vector A y le quiero restar un vector B, eso no se hace. Lo que se hace es, se hace A más el inverso de B. ¿Y qué es el inverso de un vector? Si yo tengo el vector B es igual J, K, entonces el inverso de B es simplemente menos J, menos K. Es eso. Entonces, si yo quiero sumar
un vector con otro vector, o sea, restar un vector con otro vector. Vamos a hacer otro ejemplo. Si yo quiero sumar, restar, A va a ser el vector. Acá yo entre paréntesis uno pone cuál es el vector. A es el vector, no sé, ya con números 1,3, que no son números que me estoy inventando, menos el vector B, que es 4,5. Lo que se haría sería 1,3 más menos 1,-5. Y ustedes no pueden decir, uy, pero ¿qué les será esto? Ya, en verdad, si ustedes van a estar calculando vectores así como sumando nomás, no hay por qué pegarse este show. Es simplemente la teoría, lo que en verdad se hace, porque la resta de vectores no existe. Porque cuando lo veamos gráficamente lo van a entender. Entonces esto simplemente sería 0, menos 2. Sería 1 menos 1 y 3 menos 5. Ya, entonces, gráficamente, si ustedes se dan cuenta, acá tengo dos vectores. Tengo el V y el U. Acá lo que se hizo para poder restarlos fue, en vez de juntar base con, o sea, acá una punta y una base, juntaron las dos bases. Y crearon una flecha desde el final al inicio. Pero eso igual está medio raro, ¿eh? Y no, yo diría que no es la forma más recomendada. Lo que yo diría es que si yo tengo el vector, no sé, J, y luego tengo el vector K, si yo quiero hacer J menos K, sería lo mismo que hacer J más menos K. Entonces yo sumaría J, que es este de acá, más menos K. Ese es menos, ahora es el mismo K, pero simplemente la flecha está apuntando hacia el otro lado. Entonces hago lo mismo que hice en la suma, juntar una punta con una base, y me quedaría, acá tengo una punta, y acá tengo una base. No, esto si lo hiciera con colores, sería harto más visible ya. Supongamos que este es el mismo que acá, este es el mismo que acá, y este es el mismo acá, este es el mismo que acá. Uy, no, ese no es el mismo. No, no, no. Ya, tenemos J, 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 y luego tenemos K, K y K. Bueno, aunque el de abajo no es K, sino que es menos K. Entonces después lo que yo tendría que hacer sería ir desde la base hasta la punta, y ahí me quedaría la resta. ¿Se entiende? La resta gráficamente es un poco más complicada, pero si quieren hacerlo con números, es simplemente restar normalmente, como X con X e Y con Y. ¿Hay alguna duda? Como si a alguien no le queda claro, en verdad, sin problema avise. Ya, supongo que no, pero les repito que en verdad si tienen cualquier pregunta, yo soy más que feliz ayudándolos. No tengan vergüenza de preguntar y si no, me pueden preguntar por internet. Bueno, luego nos queda la ponderación y el producto punto. Bueno, y el producto cruz también lo vamos a ver. La ponderación es cuando yo multiplico un vector por un escalar, o sea, por un número suelto. Entonces, si yo tengo el vector a, b, yo lo multiplico por k, que es un escalar. Lo único que hace un escalar es, como el escalar, ¿se acuerdan? Que solo tenía módulo, no tiene dirección y no tiene sentido. Lo único que puede cambiar del vector es su módulo. Y el módulo del vector es su largo. Entonces, si yo tengo el vector, no sé, multiplico 3 por a, b, entonces sería 3a, 3b. Y eso no modifica su dirección, solo modifica su largo. Entonces, si yo tengo, no sé, el vector 2 por el vector 1,5, esto sería 2,10. Ahora, ¿qué va si yo multiplico por un número negativo? Ahí lo que sí puede pasar es que cambie el sentido, pero la dirección es así que nunca va a cambiar. Ahí se me olvidó decirles eso. Sí puede cambiar el sentido, sobre todo si yo multiplico por menos. Por ejemplo, si yo multiplico un número por menos 1, ahí lo doy vuelta. No lo modifico en largo ni nada, pero lo doy vuelta. Pero si lo multiplico por un número normal, simplemente voy a modificar su largo. Por ejemplo, acá tengo A, acá yo tengo A, y acá tengo 3A, que simplemente 3 veces el largo de A, y acá tengo B, y acá tengo menos un medio de B. El un medio hace que sea la mitad de largo, y el menos, no se ve nada, pero bueno, el menos hace que se dé vuelta, esté apuntando hacia el otro lado. Luego tenemos el producto punto. El producto punto tiene una característica que hace que multiplico. Uy,
multiplico dos vectores y obtengo un escalar. Entonces, ¿qué hago? Multiplico x con x, y con y luego sumo. Entonces, si yo tuviese acá, por ejemplo, el vector, de nuevo, otro vector inventado, 5,1 por 0, ¿por qué no? 0,10. Esto sería 5 por 0 más 1 por 10. Esto sería 10. Es muy fácil simplemente hacer coincidir todo. Entonces sería este por este por este. Y luego sumo. ¿Qué propiedades tenemos acá que sean importantes? Tenemos que es conmutatividad. ¿Qué significa conmutatividad? A por B es igual a B por A. O sea, lo puedo dar vuelta y no cambia el resultado. Y también tenemos que el producto punto de dos vectores perpendiculares es 0. Me va a dar 0 siempre. Si yo multiplico esto con esto, me va a dar 0. O esto con esto, o bueno, es que el lado es un poco más difícil que me quede bien, pero o esto con esto. Siempre que sean perpendiculares, sus direcciones, el producto va a ser 0. Me va a dar simplemente un 0 y listo. Luego tenemos, por último, el producto cruz. El producto cruz es un producto en el que yo multiplico dos vectores, y obtengo otro vector que es perpendicular a los otros dos. Ya, este producto, por lo menos para física, y de hecho en matemáticas, por lo menos cuando yo di la prueba había dejado de entrar, o ni siquiera lo preguntaban, creo que sí entraba, pero nunca lo preguntaban. Bueno, en física no lo van a preguntar, así que si alguien se los tiene que enseñar es su profe de mate. Pero lo que importa acá es que sale una flecha en otra dimensión. Si yo multiplico este vector con, no sé, este vector, la flecha que sale es como una flecha tridimensional, que sale para allá. Entonces ya, tengo acá tres cosas. Tengo este vector y este vector. Si alguien no tiene mi cámara, véala para ver la explicación ya. Tengo estos dos vectores y necesito un vector que sea perpendicular a estos dos. Entonces, lo único que queda, como no puede ser así, porque no es perpendicular, lo único que me queda es salirme de esta dimensión y hacer una tercera dimensión. Entonces, así tengo tres vectores que todos, en el que el tercero es perpendicular a los dos anteriores. Estos no tienen por qué ser perpendiculares, pueden ser así, o pueden ser así, o pueden ser así incluso. Pero lo que importa es que este sea perpendicular a los otros dos. Ya sea así, o lo que sea, pero tiene que ser perpendicular a los otros dos y si sale a una tercera dimensión, porque hacerlo en la misma dimensión que los otros dos es algo que no se puede, simplemente como es físicamente posible. ¿Y qué propiedad tenemos del producto cruz? Tenemos que no es conmutativo, o sea, A por B, cruz, producto cruz, se representa como una cruz, no es lo mismo, este es un distinto, a B cruz A. En verdad la diferencia es que va hacia el otro lado. Si la flecha iba así, entonces iría hacia el otro lado. Pero detalles. Y el producto cruz entre dos vectores. Es 0. Hay dos vectores que son paralelos y nosotros hacemos un producto cruz, nos da 0. En el caso anterior era si en el producto punto, era si es que los dos eran perpendiculares. Eso es algo que cambia entre el producto cruz y el producto escalar. O sea, el producto cruz y el producto escalar, el producto punto y el producto cruz. Seguimos, a no ser que hayan dudas, pero me parece que no. Proporcionalidad.
tenemos dos tipos de proporcionalidad aquí. Tenemos la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. La proporcionalidad directa se caracteriza por donde, ya, acá las variables van a ser x e y. La proporcionalidad directa se cumple que y partido en x es igual a k, donde k es una constante. Lo vamos a dejar anotado acá. Oh, constante. Se dice que x e y son directamente proporcionales, porque si uno aumenta al doble, el otro también tiene que aumentar al doble para que k siempre sea constante. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 5 partido en 2, no, ya, algo más bonito. Ya tengo 10 partido en 2, igual a 5. Entonces, si yo multiplico 10 por 2 y me da 20, entonces yo lo hago 1 por 2, me da 20, entonces abajo necesito que también multiplique por 2 y sea un 4 para que de nuevo tenga el 5 y el 5 siempre se mantenga. Si esto lo vemos gráficamente, vamos a tener esta recta así, en la que se pasa por el origen. Es una función, bueno, una recta que pasa por el origen. También puede ser que esto sea así o sea así, pero lo que importa es que pasa por el origen y es una línea recta. Ya. Luego tenemos esto lo voy a dejar mejor entre corchetes, que es como el resumen. Ya. Luego tenemos la proporcionalidad inversa. En la proporcionalidad inversa tenemos que la multiplicación es constante. Y por x igual k, una constante. Entonces, acá es al revés que lo otro. Es inverso. Antes, en el directo, si uno aumenta, el otro aumenta. Acá, como es inverso, si uno aumenta, el otro disminuye. Entonces yo tengo 10 por 2, por ejemplo, es igual a 20. Y el 20 tiene que estar fijo. Entonces, ahora si yo divido el 10 en 2 y yo digo 5, entonces el otro tiene que aumentar al doble, a 4, para que no me dé 20. Este por 1/2 y este por 2. Entonces, si uno disminuye, el otro aumenta. Y esto se ve acá gráficamente de esta forma y lo que nos da una hipérbola. Así se llama a esta figura. Luego, ¿qué es lo que nos queda? Tenemos los prefijos. Los prefijos son, no sé cómo decirles, bueno, símbolos. Los prefijos son símbolos que se ocupan para modificar una medida de una forma que nos convenga más. Simplificar o reducir la escritura de algún número. Entonces a veces queremos hablar de algo que es muy, 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 muy pesado y no nos conviene medirlo en gramos porque es muy pesado, entonces estaríamos anotando 1.000.000 de ceros. ¿Y qué se hace? Entonces se trabaja en kilos. Kilos se representa con una K y los kilos que representan, si lo vemos en esta tabla, los kilos representan un 10 elevado a 3, o sea, 1.000. Por eso si yo tengo un gramo, es 1.000. O sea, si yo tengo, es por eso que un kilogramo es igual a 1.000. Esto no se explicó bien ya. Si yo tengo un kilogramo es 1.000 gramos. Kilogramo. ¿Por qué? Porque esta K representa 1.000. Si yo tengo, a ver qué otra cosa puede ser. Un miligramo, que eso sería mucho más chico, sería una milésima de gramo. ¿Qué más podemos tener? Bueno, no se me ocurre otro ejemplo en este momento, pero esa es la lógica acá. Cuando se ocupan estos prefijos, que de hecho yo creo que los más usados van a ser el kilo y el mili, se ocupan para modificar un poco la unidad básica y poder acomodarlo de una forma que sea más simple de utilizar. Si queremos medir, por ejemplo, cuánto pesa somos farmacéuticos y queremos medir cuánto pesa una pastilla y la pastilla es enana, no nos conviene medirlo en kilos porque sería como 0,000000001 kilo.
Es súper poco práctico para estar trabajando constantemente con esos valores. Entonces lo que se hace es ocupar miligramos, nanogramos o microgramos o lo que sea, que no sea más conveniente para poder trabajar. Y siempre se ocupan los mismos prefijos, son como estándar para que todos nos podamos entender. Si cada uno se inventara sus prefijos, no tendría nada sentido. Y estos son los que se usan y son como los oficiales. A pesar de que las unidades oficiales son las del sistema internacional, esto también se puede usar y se entiende por todos, a pesar de que no sea como la unidad básica. Ya, esa es toda la materia. Ahora, vamos a ver unos ejercicios para poder practicar un poco, pero eso es todo. ¿Alguna duda? Si no, Ninguna. gracias. Si no tienen dudas, díganme que no nomás, para no quedarme, no sé, esperando. Como uno a veces no sabe nomás. Ya, veamos el primer ejercicio. Este ejercicio nos dice así: la unidad de energía en el sistema internacional es el joule. Ya, esta unidad se puede descomponer finalmente en kilogramos metros al cuadrado partido en segundos al cuadrado. Si las dimensiones de longitud, masa y tiempo son respectivamente L, M y T, ¿cuál es la dimensión de energía? ¿Alguien se atreve a responder esto? ¿Cuál le va a hacer suma a esto que no sé nada? Ya, yo lo voy a responder entonces. Pero no es tan complicado, atrévanse nomás a responder las preguntas, como es cuando más se aprende, en verdad. A veces uno lo ve y dice, ah, qué fácil o lo que sea, pero en verdad cuando uno lo practica es cuando aprende más. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Tenemos kilogramos por metro al cuadrado partido en segundo al cuadrado. Ya, estas son preguntas que sí entran. Son fáciles, pero sí entran. Entonces, en verdad, estas no se las pueden perder, no se las pueden farrear. Tienen que estar buenas. Son muy fáciles. Hay preguntas mucho más difíciles que esas. Ahí es donde se pueden equivocar, pero estas preguntas no se pueden equivocar. A ver, denme un segundo. Sorry, ya, he vuelto. Eh, ya, entonces, ¿qué tenemos acá? Kilogramos por metros al cuadrado partido en segundos al cuadrado. ¿Qué nos dijeron nosotros? Que kilogramos era unidad de masa, metros es una unidad de longitud y que segundos es una unidad de tiempo. Entonces, ¿qué hago? Es simplemente reemplazar m por l al cuadrado partido en t al cuadrado. Porque es simplemente ir, ir cambiando los que nos habían dicho. Así que, uy, mi compu se muere. Entonces la respuesta correcta sería m al cuadrado partido en t al cuadrado. Es súper sencillo. Como yo tampoco había pasado esta materia al principio y a mí me confundía muchísimo y después me di cuenta que no es tan difícil. ¿Se entiende? Si no, pasamos al siguiente ejercicio. Podemos hacer 3 para que queden hechos. No, no era tan difícil, es muy fácil. Ya, genial, gracias. Entonces, ya hagamos esto directamente. Vamos a transformar 10 kilogramos metros al cuadrado en segundo a gramos centímetros al cuadrado partido en minuto. Entonces, ¿qué hacemos? Primero vamos a ir, como lo vimos delante, paso por paso. Entonces, si yo tengo, vamos a ir primero con los kilos. Entonces, 10 kilogramos, ¿cómo paso yo esto a gramos? Si yo sé que kilogramo es, un kilogramo son 1000 gramos,
porque el prefijo de kilo. Entonces, estos serían 1000 gramos, metros al cuadrado, partido en segundo. Solamente cambié los kilos. Luego, vamos con los centímetros. Esto vamos a ir de metros al cuadrado a centímetros al cuadrado. Esto es 1000. Un metro son, ya, un metro son 100 centímetros. 100 centímetros. Un metro es 100 centímetros. Entonces, un metro al cuadrado son 100 por 100 centímetros al cuadrado. Esto sería 100 por 100, sería 10.000. Entonces, si yo hago este paso, ahora vamos a cambiar de color. De metros al cuadrado a centímetros al cuadrado, vamos a tener 1000 gramos por 10.000 centímetros al cuadrado, partido en segundo. Todo bien con eso. Luego ya cambiamos los metros, cambiamos los centímetros y lo único que nos falta por cambiar son los segundos. Y nosotros sabemos que un segundo es... no, todo esto. Ya tenemos un segundo. Me gusta más al revés. Me gusta más pasar de más grande a más pequeño. Es mucho más cómodo. Entonces tenemos un minuto es igual a 60 segundos. Entonces tenemos que un segundo es igual a un sesentavo de minuto. Entonces ahora vamos a hacer este cambio. Tenemos 1000 gramos. Y acá no importa el orden. Yo voy ahora a poner todos los números al principio por 10.000 gramos centímetro al cuadrado partido en 1 partido en 60 minutos. Y acá lo que se hace es que se pasa el 60 para arriba. Entonces yo tendría 60 por 1000 por 10.000 gramos centímetro al cuadrado partido en minuto. Entonces, ¿cuántos ceros tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál tiene 8 acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D. Esa es la respuesta correcta. ¿Se entiende eso? Acá es un poco más largo, pero en verdad es lo que hicimos de antes, ir pasando paso por paso, convirtiendo primero los kilos o primero los segundos, lo que a ustedes les acomode, pero ir paso por paso. Eso es lo más recomendado totalmente. Si no, seguimos al último ejercicio. Acá tenemos. Sabemos que la velocidad es un vector, dirección, módulo y sentido, y tenemos un automóvil que viaja desde el norte hacia el sur a 8 metros por segundo. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Ya, este es el auto. Es a 8 metros por segundo. Ese sería el vector que representa eso, del norte hacia el sur. Y un segundo vehículo que viaja desde este a oeste, sería así, bueno, la flecha tiene que ser más larga, en verdad, a 15 metros en segundo. Y este sería el, segundo auto. Si sumamos estas dos velocidades, ¿qué obtenemos? ¿Qué hacemos? Entonces lo que vamos a hacer es representar esto con vectores escritos en coordenadas. Entonces tendríamos acá, esto sería 0, menos 8, porque va de arriba hacia abajo, entonces la y sería negativo y no se mueve en el eje X, así que 0. Y luego este sería, no, sí, está bien. Sería menos 15, sería menos 15,0. Si yo lo sumo, me quedaría menos 15, menos 8. Ya, esto yo lo puedo representar y empezar a hacer puntito por puntito la flecha. Se puede hacer, pero qué lata. O sea, yo diría como no me gusta esa forma de hacerlo porque es muy largo. Entonces lo que yo haría simplemente para ver la dirección primero que nada sería, este sería el vector resultante y para ver la dirección yo diría, tengo este vector y tengo este vector. Entonces el vector resultante sería este vector. Y esto es suroeste. Entonces, este suroeste, todo el resto no me sirve.
Y bueno, ahora simplemente me queda ver la magnitud, que es lo que me están pidiendo acá. ¿Y cómo se calculaba la magnitud? La magnitud era x al cuadrado más y al cuadrado. La magnitud sería la raíz de 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y esto sería, ustedes no pueden hacer trampa en la prueba, pero yo haré trampa y lo haré con calculadora. 15 por 15 más 8. Uy. Sería la raíz de 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y esto sería 17. Y nos da la respuesta, o sea, la alternativa G, que no sé por qué es la letra G, pero B básicamente. Ese sería el resultado. ¿Se entiende? ¿Todo claro? Pues si no, con eso estamos. Ah, le voy a sacar una foto a la lista. Eso sí. Porque tenemos problemas en la página y no la puedo pasar en vivo, así que tendré que sacarle una foto. ¿No hay dudas? Si no hay dudas, entonces doy por finalizada la clase. Eso, nos vemos la próxima semana. Había alguien que tenía dudas sobre la prueba, así que se quede nomás. Y ahí me preguntaron. Vale, vale, chao, profe, nos vemos. Chao, que esté muy bien. Chao, profe. Chao, que esté muy bien. Chao, profe. Chao, que estén bien. Ya, yo quiero hacer una pregunta, profe. Dime nomás. Yo puede que no te las Lo que pueda va- responder todas, pero Ya. si no puedo, obviamente le pregunto al coordinador del PREU o a cualquiera que esté a cargo de eso y te consigo la respuesta. Lo que pasa es que yo estoy en un técnico y ¿Ya? por lo que yo sé, tengo que dar la prueba en ciencia primero y segundo. ¿Ya? Y esta materia que yo sepa no me la pasaron, entonces no sé cómo hacerlo, si tengo que repasar la materia de primero y segundo para poder dar la prueba, o estudiar la materia de tercero y cuarto. No sabría bien en qué orden a ti te van a... O sea, te pasan la materia, pero lo que sí sé es que tú vas a dar una prueba en la que entra solamente la materia de común. Física, Ah, química ya, y ok. biología común, pero no la materia de mención. O sea, Ya. porque tú tienes una hora de física, una hora de biología y una hora de química a la semana, ¿o no? O sea, no estoy, es que como estoy en un técnico, no me pasan No, tercero y pero cuarto. en el preu, en el preu. Ah, sí, sí, Una de cada una. sí. Ya, sí, entonces sí te va a entrar esta prueba. Puede que no te haya pasado en el colegio, pero esto sí te va a entrar. Todo lo que vamos a ver en este ramo es común. Así que todo lo que te pasa en el preu sí entra. Ah, ya, ok. A mí igual me pasó en el colegio que había muchas cosas que no me las enseñaron y después las vi en preu. Pero como no te confíes como no las vi en el colegio, no van a entrar porque a veces en los colegios hay mucha materia que no alcanzan a pasar y se les pasa nomás. ¿Y tengo que escoger como uno de los 3 ramos para dar una prueba extra o no? No, porque si tú das la prueba técnica, ahí te quedas. La prueba que tú vas a dar solamente incluye las 3 materias. No te incluye Ah, la en de una, en profundidad. una vienen las 3. Sí, en una prueba Ah, te van a ya, entrar ok. las 3 materias. Ah, ya. Yo estaba preocupado, pensaba que tenía que haber como 3 pruebas diferentes. No, es una prueba entera en la que a ti te van a. Pucha, no me acuerdo el número de preguntas, pero creo que vas a tener como 20, 20 y 20 de Ah, ya, ok. cada, de Ya, cada. ya está bien, muchas gracias, profe. De nada, que esté muy bien, nos vemos. Ya nos vemos. Chao.